está? Oye, esta clase, ¿cómo nos vamos para la casa? No. No, pues si le toca filosofía. Pues. ¿Quién hace filosofía? La profesora Carolina. Ah, la profe de lenguaje. Bueno, les tengo una buena y mala noticia a la vez. ¿Cuál? La buena es que se va a cuarto medio. ¿Quién? Se van los cuartos. Ah, sí, ¿con quién va a jugar fútbol? Qué mal. Y la mala es que tienen que hacer una obra de teatro para despedirlo. ¿Quién? Ustedes. ¿Y por qué? ¿A quién? ¿Y por qué? Porque sí, no pueden saber los cuartos si no los van a retar. Pero, ¿y qué nota me van a subir? Ahí vemos. Pues. Me sirve, más o menos. La idea es que participen todos, la idea, digamos, que hacemos como obra de teatro. La idea es que cuarto medio no se puede enterar que le vamos a hacer una obra de teatro y toda esa cuestión, pero la idea es manejar y tratar de muñequear qué notas pueden salvar de qué ramo está más complicado. Todos los que participen. Así yo hablo con los profesores y vemos qué hora vamos a hacer y hablo con los profes si se pueden poner con alguna nota y estaríamos listos. Hola, hola, lo mismo que están para los que están en la casa, les vuelvo a reiterar, tenemos que preparar una obra de teatro para despedir a cuarto medio. La idea es que ellos no se enteren que estamos haciendo esto y el que participe, vamos a ver también ahí cómo podemos hacerlo con el tema de las notas. ¿Y nos inscribimos ahora para eso, profe? Profe. Así que chiquillos, para los que están en la casa, ahí tenemos que inventar algo. Ahí tienen que inventar algo, tenemos que ver cómo lo hacemos. Y la Unión Soviética no estuvo, ¿verdad? ¿Ah? La Unión Soviética. Era Rusia antes. Ya chiquillos, vamos a terminar ya, silencio. Al tiro no, tenemos que verlo bien en la semana, voy a estar comunicando, ver cómo lo hacemos, para ver la idea que participen, ojalá participaran todos, si no los que quieran, me van escribiendo al WhatsApp y ahí en la semana nos ponemos de acuerdo cómo, qué y qué vamos a hacer, si tiene que ser algo sencillito tampoco, no es tan complejo, pero la idea es hacerlo y de ahí ver qué nota o con qué profesor puedo jugar para que nos regale una nota en su ramo. No, no tiene que ser eso. ¡Ya! Silencio, chiquillos, vamos terminando. Saquen el cuaderno, vamos a ver la última parte. Y cerrar la unidad de lo que es la Primera Guerra Mundial. Por eso ahí tenemos que ver. ¿Usted jugaría así, profe? ¿No? Ya. Estamos viendo el fin de la Primera Guerra Mundial. Ya estamos claros, vimos el avance, la pelea en toda Europa, entre Inglaterra, Francia, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, los Países Bajos, Italia, la intervención de Estados Unidos, por el otro lado, la aparición del Imperio Turco. Acá se va conformando y se va disgregando la guerra. El Imperio Austrohúngaro el Imperio Austrohúngaro alemán cometió el mismo error que cometió en la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue invadir Rusia y hacer que Estados Unidos interviniera en la guerra. Y de ahí viene el declave y el término de esta guerra. Como dice acá, en 1918 ambos bandos atravesan varias serias dificultades, tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado. O sea, las potencias centrales era
Alemania, el Imperio Austrohúngaro y por una parte ayudándolo Turquía. Como dice acá, pues la incorporación de Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. Como Estados Unidos llegó casi al final de la guerra, lo que hizo fue apoyar con lo que se llaman pertrechos, o sea, con materiales, tanto alimentación, materiales bélicos y soldados. Eso fue lo que desequilibró y favoreció a los aliados en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya estamos? No, pero profe. Vuelvo a reiterar, chiquillos, aprovechando esto, acuérdense que entre el lunes y martes tienen que traer todos los portafolios atrasados y los del mes de octubre. Por lo menos yo estoy pidiendo lo mío, los demás profes verán cada cual como que les pide. Pero yo no le debo nada ya ni tú, ya se Me debe eso septiembre y octubre. septiembre sí se lo entregué. ¿Qué me hiciste? Profe, ¿qué hicimos en octubre? Pues estamos en octubre. No, vamos. En octubre no lo he visto, profe, ¿qué está haciendo? Pero profe. Ya, pues ponerse en copiar. Pero profe, no somos nada prácticos. Pero profe, ya en septiembre escribí las páginas del libro. Pero también escribí una guía. ¿La de síntesis cuál era? Septiembre yo se la hice. También la hice. Profe, y la tía Pilar entregó los test que le debía yo. Profe, nos dijeron que parece que podríamos venir todos, ¿no? El profe, que no tenía que decir algo así. No, todavía no han dicho nada. Pues a ver, ayer dijo la tía. Y luego que tipo de hombre, ¿no? Fue para abajo ayer. ¿Ya estamos listos? Bandos de las potencias. Oiga, profe, añadido de sensación. Salimos último, profe. Voy a solicitar. Corta. Lo borré y qué pasa con mi rey. Pues lo borré de. Ya, vamos que... De los Estados Unidos. ¿Aguanta todo, profe? 22. ¿Quién era el profe? Ya, No. él es Ludendorff. ¿Cómo? Ludendorff. Él es el emperador alemán. El que hizo que perdía la guerra de Alemania. Sí. Nos dice, como dice aquí, no obstante, en 1918 los alemanes consiguieron eliminar
definitivamente el escenario bélico a los rusos, que habían iniciado negociaciones para poner fin al conflicto, una serie de derrotas continuas que habían animado al gobierno revolucionario soviético a firmar en marzo el tratado de Brest-Litovsk. Rusia se retira de la guerra. ¿Se escribe el sector Europa? No, vamos a ver una cosita acá. No, profe. Espera un poco. Vamos a ver una cosa acá, porque Rusia normalmente se habla de la Primera Guerra Mundial, se habla del imperialismo, por qué se retiró de la guerra, pero nunca se ve lo que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de repente se pasa de un poco de largo, donde acá desaparece Rusia y aparece la Unión Soviética. Vamos a verlo a grandes rasgos porque la Revolución Rusa es bastante larga y compleja de entender. Ajá. Ahora gratis desde 16.990 y en 24 horas. Mercado Libre. No se ven en... Hoy en Draw My Life, la Revolución Rusa de 1917. En 1894, el zar Nicolás II de Rusia tomó el poder de un imperio habitado por 126 Solo contemos un segundo, La clase chiquillos. obrera vivía situaciones de pobreza y hambre, mientras que la clase alta o la élite nadaba en un mar de lujos. La lucha en contra de la... Espérense, hay que sacar este de acá porque si no aquí no lo ven en el enlazar. Ahora sí. Ya chiquillos, ahora sí, va. Todo de nuevo. Ya, todo de nuevo. Hoy en Draw My Life, la Revolución Rusa de 1917. En 1894, el zar Nicolás II de Rusia tomó el poder de un imperio habitado por 126 millones de personas. La clase obrera vivía situaciones de pobreza y hambre, mientras que la clase alta o la élite nadaba en un mar de lujos. La lucha en contra de las injusticias del gobierno y la escasez de comida causó una revolución en 1905. Durante una protesta, las fuerzas imperiales dispararon a los protestantes matándolos e hiriéndolos. Esto ocasionó meses de manifestaciones de trabajadores furiosos. La revolución de 1905 desencadenó en que el zar comunicara el Manifiesto de Octubre, donde se establecían las bases para la protección de derechos civiles, la creación de una constitución y la creación de una Duma imperial o una Asamblea Nacional. El manifiesto no fue suficiente y alrededor de una década más tarde, en 1914, la tensión económica existente aumentó con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Al zar se le declaró responsable de las derrotas en el frente y de la crisis económica. También se pensaba que Alejandra, la esposa del zar, estaba aliada con Alemania por su ascendencia. Ella despidió a oficiales electos y los reemplazó siguiendo los consejos de Grigori Rasputin, quien ejerció mucha influencia sobre ella y toda la familia Romanov. Sin embargo, Rasputin fue asesinado por aristócratas rusos en 1916 con el fin de terminar el poder que tenía sobre la familia real. Para entonces, la mayoría del pueblo ruso ya había perdido la confianza en el liderazgo fracasado del zar. El gobierno se mantuvo corrupto, la economía del imperio se dirigía cuesta abajo y el zar Nicolás rompió en repetidas ocasiones la Duma, especialmente cuando la asamblea se oponía a su voluntad. El pueblo ruso buscaba la manera de derrocar al zar. El 23 de febrero de 1917 ocurrió la Revolución de Febrero en la ciudad de Petrogrado, la capital del Imperio ruso. Miles de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y protestar contra la escasez de comida. Al día siguiente se les unieron trabajadores y estudiantes con pancartas y carteles que llevaban mensajes pidiendo la caída del zar y de la monarquía. Las tropas que habían sido enviadas para controlar las protestas, a cambio se levantaron contra el zar y se unieron a los protestantes. En estas protestas, funcionarios del zar fueron arrestados, prisiones y estaciones de policía fueron atacadas y emblemas del gobierno zarista fueron destruidos. El gobierno había perdido el control en la capital del imperio. Las autoridades no tenían poder militar dentro de la capital y la expansión de la
la rebelión llevó a que algunos pensaran que estos eventos los habían planeado partidos socialistas, pero en realidad fueron llevados a cabo por soldados, trabajadores y estudiantes cuyos nombres nunca se dieron a conocer. El 27 de febrero, un grupo de personas se reunieron en el Palacio Táuride en busca de líderes. Así fue como surgió el Consejo de Trabajadores conocido como Soviet. La mayoría de los líderes del Soviet de Petrogrado no buscaban poder, sino que querían construir un gobierno de acuerdo con la doctrina de Karl Marx. Esta doctrina dictaba que, en un país como Rusia, el primer paso para llegar a una orden socialista lo debían tomar burgueses demócratas. El 1 de marzo de 1917 se estableció un gobierno provisional y el Soviet prometió apoyarlo siempre y cuando se apegara a unos principios democráticos. Los líderes de este gobierno provisional crearon un programa liberal de derechos como la libertad de expresión, igualdad ante la ley y el derecho de los sindicatos a organizarse y levantarse. Estaban en contra de una revolución social violenta. El zar continuaba luchando contra las protestas del pueblo, a lo que sus ministros le comunicaron que la única manera de restaurar el orden y salvar a Rusia de una derrota era si abdicaba al trono. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II de Rusia bajó del poder y dio fin a la dinastía de los Romanov, que llevaban 300 años en el poder. El pueblo ruso esperaba que el nuevo gobierno fuese más democrático y sobre todo más justo. El objetivo del gobierno provisional era mantener el poder hasta que una asamblea constituyente fuese electa, para otorgarle a Rusia una nueva constitución. Solo que el gobierno provisional también compartía poder con el Soviet de Petrogrado, liderado por el Partido Social Revolucionario y los mencheviques. El Soviet era mucho más radical que el gobierno provisional, pero apoyaba su decisión de continuar en la Gran Guerra y cumplir lo que el país le había prometido a los aliados. La situación en la que había caído Rusia al participar en la Primera Guerra Mundial fue aprovechada por uno de los partidos de menor tamaño, los bolcheviques. Su líder, Vladimir Lenin, consideró que las acciones del gobierno provisional habían convertido a Rusia en el país más libre. Lenin había permanecido 16 años exiliado en Suiza. Regresó en un tren proporcionado por Alemania, que esperaba que su oposición a la guerra fuese lo suficiente para debilitar la participación rusa en el conflicto. El 3 de abril, Vladimir Lenin llegó a la ciudad de Petrogrado con un plan de una segunda revolución para dar poder a los soviets. Además, pidió una redistribución de las tierras y que pasaran de ser propiedad de la clase alta a la clase baja. Pidió también que el poder pasara de manos del gobierno provisional a ser de los soviets. Con el paso del tiempo, la economía empeoraba y la crisis en Rusia aumentaba. Y al pueblo le llamaba cada vez más el programa bolchevique con su lema: pan, paz y tierra. Trabajadores y soldados se unieron al pensamiento de Lenin. Sus argumentos estaban en el lado opuesto a las declaraciones de Marx, y Lenin defendía que no se necesitaba de una revolución burgués demócrata. Así, muchos apoyaron la causa de Lenin, incluido el partido bolchevique. Sin embargo, el pueblo aún estaba insatisfecho. Participantes de las huelgas pedían jornadas de 8 horas y control de los trabajadores de las fábricas. Mientras tanto, el Soviet de Petrogrado luchaba con el control limitado que tenía sobre rebeliones en las comunidades agrarias. La comunidad de los pueblos era la responsable detrás de la revolución de la zona rural del país, quienes protestaban la falta de tierras y ganado. Por otro lado, los soldados tenían sus propios comités, y algunos de ellos se negaban a pelear por más de 8 horas al día, reclamando así los mismos derechos que los trabajadores. El éxito del ejército ruso en el frente demostraría para el gobierno provisional la conservación del Estado. De lo contrario, la victoria de Alemania significaría el regreso de la dinastía Romanov. Rusia lanzó un nuevo plan de estrategia a mediados de junio, y durante los primeros 2 días consiguieron avanzar, pero en el tercer día fueron sorprendidos por un ataque por parte de Alemania que le costó la vida de 400.000 soldados rusos. Como resultado, el 4 de julio de 1917, soldados y miembros de la Marina rusa se rebelaron contra el gobierno. A ellos se les unieron trabajadores con apoyo de los bolcheviques, pero tropas fieles al gobierno dispararon a los soldados. Algunos líderes bolcheviques fueron arrestados y Lenin consiguió escapar a Finlandia con ayuda de Joseph Stalin. Mientras tanto, el gobierno provisional colocó a Alexander Kerensky como el nuevo primer ministro. Siendo el único socialista dentro del gobierno, era denominado el más capaz de volver a unir el país y detener la carrera hacia una guerra civil. También era el único político con apoyo popular aceptado por los líderes militares y la burguesía. El gobierno provisional lo veía como el hombre que salvaría a Rusia de una anarquía.
El 8 de julio de 1917, Kerensky tomó el poder, pero una vez en el puesto, las políticas de Kerensky se volvieron más autoritarias. Estableció restricciones en los eventos públicos, reinstauró la pena de muerte en el frente y restableció la disciplina militar, que había colapsado con el ataque alemán al ejército ruso. El jefe del ejército, el general Kornilov, pensaba que la participación rusa en la guerra estaba siendo debilitada por los problemas del país. También aseguró que esto estaba siendo saboteado intencionalmente por personas como Lenin, a quien declaró un espía alemán. Tanto Kerensky como Kornilov buscaban afrontar la presión sobre los trabajadores rusos, quienes se encontraban organizando comités en las fábricas para tomar el control del lugar. También estaban creando grupos paramilitares para evitar una revolución con violencia reaccionaria. El resto de los políticos rusos comenzaba a ver que la única solución ante una posible guerra civil era una dictadura militar. Kornilov intentó reemplazar a Kerensky con esta dictadura para así terminar con la revolución. Pero Kerensky ya lo veía venir y en agosto de 1917 ordenó a sus hombres marchar en Petrogrado para restablecer el orden. Pidió ayuda al proletariado ruso y a los bolcheviques para defender la ciudad ante el golpe militar. León Trotsky fue liberado de prisión por líderes bolcheviques. Envió tropas armadas de este partido, los Guardias Rojos, a puntos clave de la capital para defenderla. Solo que no había necesidad de pelea, ya que los revolucionarios soviéticos lograron detener las fuerzas de Kornilov. Las huelgas de trabajadores ferroviarios, la mayoría partidarios bolcheviques, consiguieron impedir que los soldados de Kornilov se pudieran mover por tren, y en consecuencia estos soldados normalmente cambiaban de lado o se retiraban del conflicto. Los bolcheviques fueron llamados los salvadores de la revolución y al final de septiembre de 1917 tenían la mayoría del Soviet de Petrogrado. Por otro lado, Kornilov fue declarado traidor y encarcelado junto con otros 30 oficiales. El pueblo aún ponía en duda el puesto de Kerensky. Mientras tanto, en Finlandia, Lenin pedía a los bolcheviques que iniciaran una rebelión de inmediato, antes de que el Congreso de los Soviets fuese convocado el 20 de octubre. Regresó a Petrogrado y convocó una reunión de los miembros de su partido el 10 de octubre para planificar un levantamiento. Encontró el momento perfecto para hacerlo cuando el Congreso de los Soviets fue aplazado hasta el 25 de octubre. La noche del 25 de octubre, los bolcheviques comenzaron el golpe. Grupos de guardias rojos entraron en el Palacio de Invierno, la sede central del gobierno provisional. Kerensky huyó de la ciudad escapando por poco de ser capturado. El arresto de los ministros de Kerensky fue anunciado al Congreso, cuyos miembros habían acordado en formar un nuevo gobierno basado en todos los partidos de los soviets. Los mencheviques y el Partido Social Revolucionario no participaron en el nuevo gobierno, otorgándole a los bolcheviques un monopolio dentro del soviet. Además, Lenin informó sobre el derrocamiento del gobierno provisional. Algunos líderes estaban en contra, excepto León Trotsky, que provenía de la izquierda menchevique. Fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y fue la mente organizadora de la rebelión que cambió la historia de Rusia. Después del ataque en el Palacio de Invierno, los bolcheviques tomaron el poder quitando a Kerensky de su puesto. Fue uno de los eventos menos sangrientos, salvo por la exterminación de la familia Romanov, que sucedió un poco después. Este fue el triunfo de la Revolución de Octubre. A partir de la victoria, el Congreso ruso-soviético instauró un nuevo gobierno revolucionario formado por bolcheviques y con Lenin como presidente. En los meses siguientes, los bolcheviques consolidaron su toma del poder, mientras luchaban en una guerra civil contra el Partido Contrarrevolucionario. Aproximadamente 2 millones de soldados perdieron la vida en la Revolución Rusa y otras 9 millones de personas civiles murieron por hambre y enfermedad. Lenin se enfocó en construir una nueva orden socialista. Así, el 30 de diciembre de 1922, la Unión Soviética fue creada. Y hasta aquí la Revolución Rusa. ¿Qué otro momento histórico quieres ver en el canal? Recuerda dar like y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, esto ocurrió paralelo a lo que estaba pasando con la Primera Guerra Mundial. Por eso este tema fue que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial porque tenía un problema interno propiamente tal, que era su propia revolución. Rusia, a pesar de ser uno de los países más grandes de Europa, es uno de los países más pobres. Es uno de los países más pobres para el momento y uno de los que tiene la peor crisis económica de ellos. ¿Cuál? Rusia para la época era el país que tenía la peor crisis económica. Bueno, y ahora... Hoy en día está sustentando, se mantiene, porque igual Rusia nunca ha podido tener una economía muy estable. Es un país muy grande que principalmente es agrícola. O sea, agrícola en el sentido de que su economía es más bien dicho agrícola, no ha tenido una industrialización tan grande. Y como los gobiernos tampoco han sido muy claros,
y siempre ha estado en conflicto el tema de que tiene tantos pequeños países anexados, que yo les decía la otra vez, que siempre están tratando de independizarse o hacer una revolución que desestabiliza todo el territorio, todo el país. Ya, vamos a ver acá esto de aquí para ir terminando. A ver, ¿dónde está el final de la guerra? Bueno, acá está la Organización de la Paz. Estamos claros que Alemania firma una paz con Rusia porque Rusia está en su propia revolución, y para 1919-1920 ya la guerra había terminado, pero había que firmar los tratados. Como dice aquí, la Conferencia de París inició en enero de 1919 con el concurso de las delegaciones de 27 países vencedores de la guerra. ¿Por qué estos vencedores de la guerra? Porque obviamente al terminar la guerra todos querían una parte, todos querían un premio, todos querían agarrar algo que fuera respecto a lo que perdió principalmente Alemania, que eran sus colonias. Como dice acá, no fueron convocados los vencidos a pesar del número tan elevado de compromisos. Las principales decisiones recayeron en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aunque también jugó un papel relevante Italia y Japón, pero los que decidieron qué iban a hacer con Alemania fue Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. A esto se le llama el Tratado de Versalles principalmente. El Tratado de Versalles fue con Alemania, la cual salió más perjudicada que todos los otros tratados, porque le impidieron que su economía creciera, le quitaron territorio y lo obligaron a pagar todos los daños que habían ocurrido en los otros países por respecto a la guerra. Eso fue el caldo de cultivo que tuvo Alemania para iniciar la Segunda Guerra Mundial y darle paso a lo que es el nacionalismo y el nazismo. Y recuerden bien que se llama nacionalsocialista. Eso significa que muchos malinterpretan, que piensan que es un partido político de ultraderecha, pero ellos son nacionalsocialistas, significa que son un partido de izquierda, más que de derecha. La gente de repente no entiende bien las bases del partido. Y como les dije yo, aquí está el Tratado de Versalles. Como dice aquí en síntesis, en él se obliga a Alemania a asumir toda la responsabilidad de la guerra, reducir su ejército, armamento, entregar las colonias y pagar millones en reparaciones a las potencias vencedoras, lo cual crea un profundo malestar de la sociedad alemana. Y como da acá a conocer el problema, los tratados dan inicio a lo que son los nacionalismos o las nacionalidades. Aparece este nuevo tema de la cultura superior, la supremacía de razas, y con todo esto da lo que es, imagínense, terminó en 1919 la guerra, 1918, y ya para 1936 comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de esta gran guerra? Obviamente aparecen nuevas potencias que es Estados Unidos, Japón, y Rusia aparece como la Unión Soviética. Obviamente hubo una gran migración respecto a la salida y a la huida de gente de que estaba en Europa, que se fue directamente a lo que es Latinoamérica. Acá está en lo que es el Winnipeg, que es un barco muy famoso que llegó a las costas, recorrió casi todas las costas de Latinoamérica dejando gente, también llegó acá a Chile. La modernización de la guerra, el tema de las revoluciones, y obviamente acá la devastación de las personas y la muerte de la gente que no tiene nada que ver en la guerra. Aquí es lo que vamos a ver ahora, la última parte de lo que podría ya ser para ir terminando con este tema y pasar de lleno posteriormente, que nos toca ver economía. ¿Platita? Bully Magnet. ¿Platita? Buenas chicos. Acá, chiquillos, vamos a ver un poco de lo que es el imperialismo y el avance de la Primera Guerra Mundial para darle término a esta unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mi nombre es Carlos Sagaz
Soy profesor e investigador en diversas disciplinas científicas. Quizá me han visto ya o me verán en clases tales como las de física, en las cuales explico diversos fenómenos. Pues bien, desde hoy los acompañaré también en el apasionante mundo de la historia universal, en la cual destaca uno de los conflictos bélicos más impactantes. Este fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se produjo este conflicto? Es lo que veremos ahora en el siguiente documental que he preparado para ustedes. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas, tales como Inglaterra y Francia, y extraeuropeas, tales como los Estados Unidos, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada, que ya venía gestándose desde comienzos de ese siglo, con lo cual se tendía a la formación de grandes imperios, razón por la cual esta fase del colonialismo es llamada imperialismo. Tenemos entonces un escenario en el que, por una parte, hay una competencia entre las naciones poderosas para controlar mercados, apoderándose de fuentes de riquezas, y por otra parte, tenemos a los pueblos sometidos por ellas, que incluyen una gran parte de grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, lo cual producía grandes tensiones por su deseo de independencia y rechazo a la dominación extranjera. Esto hace que las potencias europeas traten de aumentar su seguridad y para eso forman alianzas entre ellas. Estas alianzas implicaban que, si un país era atacado, su aliado debería apoyar su defensa entrando también en guerra. En este clima de tensión internacional, en el año 1914 se formaron dos grandes bloques: la Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia; la Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand, heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados en la ciudad bosnia de Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Desde Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, se acusó a Serbia de estar detrás del asesinato y se le declaró la guerra. Así comienzan a actuar las alianzas y Rusia le declaró a su vez la guerra a los austrohúngaros, ante lo cual Alemania le declaró la guerra a Rusia y Gran Bretaña a su vez se la declaró a Alemania. La entrada en el conflicto de Gran Bretaña arrastró a la guerra a Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con lo cual el conflicto se universalizó y por ello se considera una guerra mundial. La Guerra de Movimientos, 1914, se caracterizó por el avance alemán sobre la frontera francesa y su ofensiva hacia Occidente. Guerra de Posiciones o de Trincheras, 1915 a 1917. Se caracterizó por la imposibilidad de los ejércitos de avanzar en forma significativa. Fundamentalmente la guerra se desarrolló en dos frentes de batalla: el frente occidental, frontera francesa, y el frente oriental, frontera rusa. La Guerra Submarina, 1917. Las potencias aliadas decretaron un bloqueo a las costas alemanas para evitar que se abastecieran y comunicaran por el mar. Alemania, en respuesta, declaró zona de guerra a todos los mares que rodeaban Inglaterra, iniciándose una serie de ataques de submarinos alemanes a cualquier barco que se acercara a Inglaterra. En uno de estos ataques murieron más de 100 ciudadanos norteamericanos, lo que hizo a los Estados Unidos declarar la guerra a Alemania en 1917. La Ofensiva Aliada, 1918. Fue el periodo final de la Primera Guerra Mundial. Durante esta etapa, los aliados lanzaron una serie de ataques contra las potencias centrales en el frente occidental. El 11 de noviembre se firmó un tratado entre los aliados y el Imperio Alemán con el fin de terminar las hostilidades. Bien, muchachos, ahora es momento de que ustedes, con la guía de su profesor o profesora, profundicen viendo en mayor detalle y amplitud estos temas, reflexionando sobre la importancia de la resolución pacífica de los conflictos y, como dijo el gran escritor ruso León Tolstoy, no hagan el mal y no existirá. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Teleclases. Hasta pronto.
Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá el tema. Así que los que están en la casa, la idea es que empiecen a ver las actividades que faltan, las que están pendientes, para entregarle al día martes. Ya, chiquillos, así que nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego.